Su pelo se junta con la parte de mí que viene de la escuela de arte dramático y la parte de mí que viene del teatro, y luego en algún punto intermedio. Meses antes de morir, Alan Rickman dejó tras de sí palabras que aún ponen la piel de gallina a quien las lee. En uno de sus escritos de diario, insinuó una amarga realidad de la fama, una que a Hollywood no le importaría mantener en secreto. No fue una confesión ni una diatriba, sino algo profundo, casi poético. Escribió sobre máscaras, sobre actuar como si les importara, y sobre un sistema basado en la ilusión. Lo que presenció entre bastidores no era lo que los fans imaginaban, y lo que escribió en sus últimos días reveló la verdad que guardó durante décadas. El viaje de Alan Rickman al estrellato. La vida de Alan Rickman comenzó en Acton, al oeste de Londres, el 21 de febrero de 1946. Sus padres eran Margaret Doreen Rose, de origen galés, y Bernard William Rickman, que tenía raíces irlandesas y era obrero de fábrica y antiguo montador de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Esa mezcla celta, solía bromear Alan, le proporcionó una riqueza emocional y una fortaleza que un día caracterizarían sus interpretaciones. Pero su infancia no fue fácil. Cuando Alan tenía solo 8 años, su padre falleció de cáncer, dejando a su madre a cargo de 4 hijos. Ella trabajó duro en la oficina de correos, intentando por todos los medios llegar a fin de mes para su familia. Alan ya mostraba signos de creatividad desde niño. Se interesó por la caligrafía y la pintura a la acuarela y pasó a estudiar diseño en el Chelsea College of Art and Design antes de ingresar en el Royal College of Art. Tras graduarse, fue diseñador gráfico e incluso cofundó un pequeño estudio de diseño llamado Graffiti. Era una carrera sólida, una carrera a la que la mayoría de la gente se habría resignado, pero no Alan. A los 26 años, tomó la decisión crucial. Se presentó a una audición en la Royal Academy of Dramatic Art, RA, y fue aceptado. Allí se formó de 1972 a 1974, subsistiendo trabajando entre bastidores, como vestidor de actores para figuras como Nigel Hawthorne y Ralph Richardson. Su tardía entrada en la interpretación no le frenó. Alan se sumergió en producciones teatrales tras la Rada, como Romeo y Julieta, La Gaviota y Panorama desde el puente. Su presencia en el escenario era cautivadora, inteligente, controlada y llena de emoción tranquila. En 1985, consiguió su gran oportunidad como el seductor pero peligroso vizconde de Valmont en Las Amistades Peligrosas. La obra se trasladó del West End de Londres a Broadway, lo que le valió una nominación al premio Tony y luego a Hollywood. El debut cinematográfico de Alan como el villano Hans Gruber en Die Hard, La jungla de cristal. En 1988 lo convirtió en una celebridad mundial de la noche a la mañana. Aunque casi rechazó el papel, su interpretación se hizo icónica, combinando amenaza y sofisticación de una manera que nadie había hecho antes. El éxito de Die Hard fue seguido por otro villano icónico, el sheriff de Nottingham, en Robin Hood, príncipe de los ladrones, en 1991, que solo aceptó hacer después de que le aseguraran el control creativo. A los críticos les encantó su interpretación exagerada, e incluso ganó un premio BFTA por ella. Pero Rickman no quería ser etiquetado como el malo. En la década siguiente, se diversificó en papeles románticos y dramáticos que demostraron su fenomenal alcance. Desde el etéreo fantasma de Truly, Madly, Deeply, en 1991,
hasta el íntegro coronel Brandon en Sentido y Sensibilidad en 1955. Su trabajo en películas como Michael Collins, Rasputin y Galaxy Quest demostró que podía cambiar de género con facilidad. Y luego llegó el papel que caracterizaría a toda una generación. Severus Snape en la franquicia de Harry Potter, de 2001 a 2011. Su interpretación del enigmático y reservado profesor cautivó a los espectadores de todo el mundo y le valió numerosos premios. El propio Alan describió el papel como un placer y una maldición. Quizás una indicación de la forma en que él mismo veía la fama. Algo fuerte, pero nunca la imagen completa de quién era. A pesar de todo, Alan Rickman fue humilde, reflexivo y completamente dedicado a su trabajo. Un hombre que nació de la adversidad, pero que alcanzó la grandeza manteniéndose fiel a sí mismo, al amor, a la lealtad y a una vida de convicción. El romance de Alan Rickman fue tan duradero como cualquiera de sus papeles. En 1965, a los 19 años, conoció a Rima Horton, de 18 años, una mujer inteligente y políticamente activa que sería su compañera de vida. La pareja se conoció como estudiantes y pronto desarrolló una relación basada en el respeto, el humor y los ideales mutuos. Mientras Alan seguía su carrera en las artes, Rima se dedicó a una carrera política y educativa. Fue concejal del Partido Laborista en Kensington y Chelsea durante 20 años, y luego pasó a trabajar como profesora de economía en la Universidad de Kingston, en Londres. Estuvieron juntos durante casi medio siglo, antes de casarse en secreto en una ceremonia privada en Nueva York en 2012. Algo que Alan solo admitió finalmente en 2015, con su característica modestia y encanto. Su romance era diametralmente opuesto al típico brillo y bullicio de Hollywood. Alan y Rima vivían modestamente, asumiendo un estatus de celebridad por simplicidad y hábito. Se decía que eran intensamente leales el uno al otro, una pareja que no necesitaba demostraciones extravagantes de afecto para confirmar su vínculo. Para Alan, el amor no era algo para exhibir. Era constante, discreto y profundamente humano. Fuera de su carrera, Rickman era conocido por su compasión y conciencia política. Fue padrino del actor Tom Burke y era cercano a su familia, a pesar de que con frecuencia se encontraban en lados opuestos de la valla política. Su hermano Michael era un consejero conservador, mientras que Alan se enorgullecía de llamarse a sí mismo miembro del Partido Laborista. La política no era solo un credo para Rickman, sino una cuestión de conciencia. Aprovechó su fama para alzar la voz por causas que le importaban, desde la justicia social hasta las preocupaciones humanitarias. Uno de los proyectos que permaneció más cerca de su corazón fue Mi nombre es Rachel Corrie, una obra que coescribió y dirigió en 2005. Fue escrita basándose en los diarios de la vida real de Rachel Corrie, una activista estadounidense que murió en Gaza defendiendo casas palestinas. La obra causó revuelo y algunos la acusaron de tener una carga política. Pero Rickman la defendió de todo corazón. Se refirió a la reacción como censura por miedo, argumentando que el arte debía provocar el debate en lugar de silenciarlo. Más tarde contaría que lo más destacado de la experiencia fue ver a israelíes y palestinos tener debates pacíficos después de las actuaciones. Prueba de que la empatía podía estar presente incluso en el desacuerdo. Rickman también patrocinó causas como Saving Faces, una organización benéfica que apoya la investigación en cirugía facial, y fue presidente honorario del International Performers Aid Trust,
que ayudas a artistas con dificultades en todo el mundo. En 2008, rechazó discretamente un CBE, Comendador de la Orden del Imperio Británico, demostrando una vez más que los galardones le importaban menos que la sinceridad. Hasta sus últimos años, Rickman se mantuvo comprometido política y moralmente. Su último trabajo conocido antes de su muerte fue un vídeo de apoyo a los estudiantes de la Universidad de Oxford que estaban recaudando fondos para los refugiados. Su última película, Eye in the Sky, 2015, fue un testamento de la pasión de su vida por la ética y la responsabilidad. Una historia sobre la ética de la guerra con drones. Fue el canto del cisne ideal de un hombre que sentía que la verdad, tanto en el cine como en la vida, nunca podía negociarse. La crítica al diario de Rickman sobre Emma Watson, en las páginas del diario Madly Deeply, de Alan Rickman. Hay una voz de Rickman más íntima, sin censura, a veces generosa, a veces ácida y a veces desgarradoramente afligida. Entre las revelaciones más comentadas está su crítica a la dicción de Emma Watson durante el rodaje de Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Cuando la producción llegó en el verano de 2003, Rickman escribió en su diario que la dicción de Emma está a este lado de Albania a veces. Asimismo, indicó en privado que estos niños necesitan dirección, ya que se sintió frustrado por lo que percibió como una actuación desigual por parte del elenco juvenil. Escribió sobre un día en el set en que todo salió torcido. Escribió que Alfonso Cuarón, el director de la película, se había puesto silenciosamente furioso con él, en parte porque Rickman se quejó de la forma en que iba la producción. Incluso él empieza a ensayar con las cámaras antes que con los actores. En la misma entrada, Rickman lamentaba ensayar con un suplente francés y mencionó que algunos de los miembros del reparto no parecían tener sus líneas memorizadas. Es un momento delicado. Por un lado, Rickman era conocido por su meticulosidad y su apasionada devoción por la calidad en cada escena. Por otro, su frustración personal, ahora impresa, revela las tensiones entre actores consagrados y recién llegados, entre la expectativa y la realidad en el set. Las notas del diario no retratan a Watson como incompetente o villana, pero sí señalan su frustración, el tipo de frustración que un actor experimentado podría experimentar al intentar elevar el listón de una escena. Algunos críticos y fans consideraron estas revelaciones como severas o injustas. Después de todo, Emma Watson era solo una joven que estaba desarrollando su arte y trabajando bajo una enorme presión en una franquicia de alto perfil. Pero otros interpretan las observaciones de Rickman como parte de una verdad general. Constantemente sugirió que Hollywood y el cine insisten en una exactitud perpetua, a veces injustamente, por parte de sus actores, particularmente de los actores más jóvenes. Curiosamente, incluso a través de estas frustraciones, Rickman también sintió respeto por lo que El prisionero de Azkaban logró. En otra entrada del diario después del estreno de la película, elogió la dirección de Cuarón y el audaz sentido artístico de la película. En última instancia, estas quejas no necesariamente desmienten la reputación de Rickman ni su respeto por sus compañeros de reparto. Muestran a un hombre que no era pasivo, que era inmensamente apasionado por el oficio y que guardaba juicios y tensiones privados tras su estoica presencia en la pantalla. En todo caso, complican la forma en que pensamos sobre las verdades que percibía en Hollywood, incluso cuando esas verdades involucraban a sus colaboradores más cercanos.
frustración por la falta de atención a Snape. Alan Rickman albergaba un profundo sentimiento interno de que su Severus Snape estaba evolucionando a través de los años, no en cómo consideraba hacer el papel, sino en cómo las películas lo estaban manejando. En una de sus cartas, en medio de trabajar en Harry Potter y El misterio del príncipe 2009, escribió una nota llamada Dentro de la cabeza de Snape, donde se quejó contra el director, David Yates. Rickman escribió: «Es como si David E. hubiera decidido que esto no es importante en el esquema de las cosas, es decir, el atractivo para el público adolescente». Lo que parecía estar sugiriendo era que un poco de la riqueza y el matiz del personaje de Snape se estaba perdiendo en aras de lo que los directores percibían que disfrutarían los espectadores más jóvenes. Rickman percibió que algunos de los arcos emocionales o hilos narrativos, los que pueden tomar más tiempo en desarrollarse o necesitan ser manejados con más sutileza, estaban siendo subestimados o posiblemente incluso cortados, porque podrían no ser aptos para adolescentes o comercialmente viables. Las cartas en el archivo de Rickman, que incluyen entradas de diario, guiones, fotografías y correspondencia, revelan que esta no fue una queja única. Uno de los artículos sobre estas cartas menciona que cuando se estaba haciendo El misterio del príncipe, Rickman sintió que Snape estaba menos centrado de lo que merecía, como si algunas escenas o motivaciones del personaje se dejaran de lado para que la película se centrara más en la acción, el romance o el espectáculo. Rickman sabía desde el principio lo grande que se había vuelto la franquicia de Harry Potter. Le gustaba su base de fans, pero en la vida privada notó tensiones. El requisito de ser popular entre un público amplio, particularmente juvenil, podría suprimir algunas de las profundidades más tranquilas y oscuras que Snape tenía en los libros. Y dado que J.K. Rowling le había confiado aspectos de la historia de Snape, incluidas las confidencias que le dio para guiar a su personaje, cuando esos matices no se tradujeron por completo en la pantalla, Rickman experimentó una tensión. Lo que es especialmente llamativo es que la fidelidad de Rickman a Snape no fue casual. Nunca trató a Snape como un personaje. Lo trató como a una persona con complejidad moral, agendas secretas, errores, lealtad y traición, todo envuelto en misterio. Cuando las películas posteriores redujeron la presencia de Snape en la pantalla o fueron más sensacionalistas, Rickman sintió que se le pedía que sacrificara algo de lo que hacía a Snape único. El archivo revela lugares donde intentó plantear estos problemas en privado. Y en sus cartas hay una especie de melancolía mezclada con determinación. No rabia, sino la sensación de que se estaba perdiendo algo valioso. La intimidación de Daniel Radcliffe. Cuando Daniel Radcliffe comenzó a trabajar en Harry Potter cuando tenía 12 años, Alan Rickman, entonces un actor establecido que iba a interpretar a Severus Snape, parecía un hombre gigante e imponente. A principios de este año, Radcliffe habló con el podcast Happy, Sad, Confused sobre cómo en los primeros días temía a Alan Rickman. Explicó: «Estaba tan intimidado por Alan Rickman. ¿Cómo no estarlo por esa voz? Incluso al escuchar esa voz, olvidas lo baja que era hasta que resuena a través de ti». En las 3 primeras películas, La piedra filosofal, La cámara de los secretos, El prisionero de Azkaban, Radcliffe explica que pasó muchos días en el set creyendo que a Rickman no le agradaba. Radcliffe recuerda haber pensado: «Este tipo me odia». Esta era una filosofía que no se materializó de la nada. Snape es una figura severa y misteriosa. Rickman lo retrató con tanta seriedad
con tanta seriedad y con una voz tan rica y baja, que su presencia física podía ser intimidante, particularmente para un nuevo actor joven. Radcliffe explicó que escuchar la voz durante los ensayos, durante las escenas, incluso entre cámaras, tuvo un impacto casi abrumador. Pero las cosas cambiaron con el tiempo. Radcliffe contó que en algún momento Rickman se habría dado cuenta de cuánto querías hacer el trabajo, lo dedicado que era tal actuación. Comenzó a obtener el apoyo de Rickman, no solo a través de su actuación como Snape, que siempre sorprendió, sino también fuera del set. Radcliffe recuerda que Rickman truncó unas vacaciones en Canadá solo para poder ver a Radcliffe en la obra Equus. Rickman vio la mayoría de las producciones teatrales de Radcliffe, proporcionando críticas y orientación. Radcliffe confesó que nunca había visto algunos de estos clips de antemano, y Rickman estaba discutiendo lo orgulloso que estaba de él. Cuando se mostraron, Radcliffe se puso lloroso, entendiendo que detrás de la actitud dura y bastante intimidante había un cuidado y respeto genuinos. Había tutoría, guía y preocupación. Rickman había estado monitoreando detrás de escena, alentando incluso cuando Radcliffe no era consciente. Entonces, lo que parecía ser severidad o incluso disgusto, en realidad parece haber sido parte de la personalidad de Rickman, la forma en que trabajaba y tal vez la persona que mantuvo para Snape, reaccionando a los tributos. Cuando Alan Rickman falleció en enero de 2016, los elogios llegaron de todas partes. Fans, coprotagonistas y aquellos que admiraban su talento. Una de ellas ya fue Emma Watson, su coprotagonista en todas las películas de Harry Potter, interpretando el papel de Hermione Granger. Emma subió un homenaje en Twitter que contenía una cita de Rickman tomada de una entrevista que hizo en marzo de 2015. No hay nada de malo en que un hombre sea feminista. Creo que es para nuestro beneficio mutuo. Superpuso esa cita sobre la imagen de Rickman como un monumento y estaba rindiendo homenaje a sus sentimientos feministas. En cuestión de momentos, algunas personas respondieron bruscamente. Varios usuarios de Twitter acusaron a Emma de aprovechar la muerte de Alan Rickman para impulsar su propia agenda. Ajena. Algunos lo criticaron por ser demasiado pronto. Otros lo criticaron por ser de mal gusto, combinar una muerte pública con creencias políticas, aunque las palabras en sí mismas eran de Rickman. Palabras como de mal gusto y explotador aparecieron en muchas respuestas. Pero otros salieron en defensa de Emma, señalando que solo estaba repitiendo algo que el propio Rickman había dicho. Algo que ella creía y algo que sentía que resumía quién era él. Argumentaron que era un monumento respetuoso, no un acto. Los fans postularon que recordara a alguien por sus propias palabras, particularmente aquellas que estaban conectadas con causas sociales en las que tanto Rickman como Emma creían, era completamente permisible. La controversia también apunta a preguntas más amplias. ¿Con qué se puede uno salir con la suya en un tributo? ¿Cuándo recordar a alguien se convierte en invadir para utilizar su popularidad o muerte para las propias causas? Parte de la reacción pareció basarse en la incomodidad. Gente incómoda con difuminar el duelo en la política o con figuras públicas que articulan opiniones morales políticas tan explícitamente. Otros parecen creer que cualquier mención del feminismo, particularmente por Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres y defensora de la igualdad de género, se interpretará como un impulso de agenda, ya sea intencional o no. Un hecho significativo
El propio Rickman había adoptado abiertamente principios feministas. En la misma entrevista de 2015, no se mantuvo en silencio sobre la igualdad de género. Emma estaba citando a un hombre que ya había pronunciado esas palabras. Lo que ilustra este momento es la dificultad de rendir respeto en la era de las redes sociales. Cuando una celebridad fallece, las palabras se magnifican. Incluso con buenas intenciones, las intenciones pueden ponerse en duda. Con el homenaje de Emma Watson, todos pensaron que estaba haciendo ambas cosas, rindiendo respeto a Rickman y alineándose con algo cercano a su corazón. En última instancia, ya sea que los individuos pudieran estar de acuerdo o no con su decisión, pocos dirían que la declaración feminista de Rickman fue escenificada, o que el elogio de Watson fue insincero. El argumento no era sobre si Rickman creía o no en lo que se estaba citando. Se trataba de lo que ocurre cuando las figuras públicas insertan problemas sociales en el duelo personal, el encasillamiento y la limitación de roles. Alan Rickman era conocido por interpretar a villanos notables. Hans Gruber en Die Hard, el sheriff de Nottingham en Robin Hood, príncipe de los ladrones, y naturalmente Severus Snape en la franquicia de Harry Potter. Pero debajo de esos roles de todos los tiempos existía atención. Rickman era muy consciente de lo que el encasillamiento podría hacerle a la carrera de un actor, así como a su propia satisfacción creativa. Aceptó roles de villano y los temió. En una entrevista de Harry Potter, por ejemplo, Rickman confesó que no estaba dispuesto a interpretar a Snape. El director Chris Columbus reveló más tarde que Rickman inicialmente se preocupó por ser encasillado como un villano, especialmente después de interpretar a personajes como Hans Gruber y Sheriff de Nottingham. Temía que si el público y la industria lo percibían como el malo, esa percepción se arraigaría, restringiendo lo que la gente pensaba de él. Esa presión influyó en algunas de sus elecciones, qué roles asumiría y cómo los abordaría. Los diarios Madly Deeply revelan que Rickman frecuentemente reflexionaba sobre el conflicto entre lo que deseaba hacer como actor, riqueza, diversidad, sutileza, y los roles que se le ofrecían debido a la forma en que el negocio lo percibía. Se sintió incómodo cuando los individuos hicieron del villano su único fuerte. Rickman ocasionalmente rechazaba partes específicamente porque no quería seguir haciendo lo que había hecho. Pero Rickman también disfrutó de los momentos ocasionales de aceptación entremezclados con desafío. Una vez bromeó cuando le preguntaron por qué con tanta frecuencia se le encasillaba como villano. Interpreto a personas muy interesantes. Esta cita resume su percepción. Una clasificación de villano podría aplicarse superficialmente, pero siempre estaba buscando aportar profundidad, matices y humanidad al personaje. En otras ocasiones, el temor al encasillamiento lo llevó a querer renunciar a Harry Potter por completo. Las entradas del diario indican que después de La Cámara de los Secretos, la segunda película, Rickman había considerado renunciar a la franquicia, en parte porque no deseaba que Snape proyectara para siempre una sombra sobre él, pero lo convencieron de que se quedara. En parte fue por ver la complejidad en Snape y comprender que la historia le permitiría más espacio a largo plazo. Incluso con la aceptación, Rickman podía sentir las limitaciones. Menos trabajos, menos roles, solo porque los individuos lo percibían como el actor villano. La mayoría de sus otras partes, más suaves, más románticas, más heroicas, no obtuvieron el mismo nivel de atención externa.
Aunque los críticos y compañeros con frecuencia elogiaron su versatilidad en sus entrevistas y diarios, Rickman parecía reconciliarse con el hecho de que los roles de villano proporcionaban exposición. Pero también tenía un arrepentimiento por lo que podría haber sido si solo se le hubieran dado más roles que rompieran moldes. En última instancia, el encasillamiento no le impidió crear un trabajo memorable. De hecho, la adversidad podría haber perfeccionado su actuación, pero también lo dejó con una relación complicada con su propia celebridad. Orgulloso de sus villanos, sí, pero anhelando en silencio más opciones expansivas y matices sutiles. No meramente el lado oscuro. La batalla final de Alan Rickman. Los últimos años de Alan Rickman estuvieron llenos de una resiliencia increíble, luchas silenciosas y una intensa lealtad no solo a su oficio, sino a las personas e historias que apreciaba. Debajo del intelecto rápido y la presencia autoritaria que habían llegado a caracterizar su carrera, Rickman soportó silenciosamente una de las luchas más difíciles de su vida. En 2005, los médicos le diagnosticaron un tipo agresivo de cáncer de próstata. Fue un período aterrador. Uno que fácilmente podría haber hecho que cualquiera se retirara del trabajo. Pero para Rickman, que siempre había sido conocido por su tenacidad y compromiso, renunciar nunca fue una opción. Se sometió a tratamiento y finalmente se sometió a una prostatectomía, cirugía de extirpación de la próstata, en enero de 2006. Esto ocurrió aproximadamente en el momento del proceso de casting para Harry Potter y la Orden del Fénix. Hubo un momento de vacilación, consideración de si debía o no reanudar la interpretación de Severus Snape. El regreso fue difícil y la perspectiva de sumergirse de nuevo en una agenda cinematográfica rigurosa fue formidable. Pero Rickman terminó haciéndolo de todos modos. En sus diarios y entrevistas posteriores, describió que la idea que lo convenció fue sencilla pero persuasiva. Velo hasta el final. Es tu historia. Esas son las palabras exactas para describir el carácter de Rickman. Un hombre que se negó a renunciar cuando el camino por delante era difícil. Afortunadamente, su operación fue un éxito y Rickman recuperó su lugar en la pantalla con el mismo vigor que los fans habían llegado a apreciar. Durante los siguientes años, continuó trabajando en una variedad de proyectos de cine, teatro y voz, llevando una vida laboral rica. Aún así, sin embargo, mientras su persona pública se mantenía sana e imperturbable, otra lucha silenciosa estaba en el horizonte. En agosto de 2015, Rickman tuvo un derrame cerebral leve, un momento que llevó a los médicos a darse cuenta de algo considerablemente más peligroso: cáncer de páncreas. Era terminal y agresivo. Como era cierto en sus formas personales, Rickman lo compartió solo con sus amigos y familiares más cercanos. No quería que el público o la prensa dictaran sus últimos días a través de la simpatía o la conjetura. En cambio, optó por pasar esos meses en tranquila soledad entre las personas y las obras que más amaba. Alan Rickman murió el 14 de enero de 2016 en Londres, a la edad de 69 años. Sus restos fueron posteriormente donados a su esposa, Rima Horton, su compañera de vida de más de medio siglo. Incluso en la muerte, su legado perduró. Tanto sus últimas dos películas, Eye in the Sky y Alicia a través del espejo, fueron dedicadas a su memoria, al igual que el Golem de Limehouse, en el que había sido programado para trabajar a continuación. Todos estos tributos sirvieron como un recordatorio de que el mundo del cine reconoció no solo el fallecimiento de un actor increíble,
sino el coraje y la dignidad con que vivió sus últimos años. Lo que finalmente expuso. Cuando uno está leyendo los diarios y entrevistas de Alan Rickman, particularmente Madly, Deeply, y artículos de prensa posteriores, uno recibe un mensaje consistente. Su creciente desilusión con la maquinaria de Hollywood. Adoraba la actuación, pero presenció cómo los estudios y los agentes comprometían el arte, mercantilizaban a los actores e intercambiaban la autenticidad emocional por el espectáculo. A lo largo de los años, escribió silenciosamente sobre cuánto le dolía eso. Rickman sentía fuertemente que la mayoría de los actores no son tratados como accesorios reemplazables. En Madly Deeply se preocuparía por las escenas que se cortaban, las líneas que se reescribían sin una palabra o los viajes emocionales completos que se rechazaban. Se quejó de que un guión no requiriera actuación, solo seguir adelante mientras la cámara echaba un vistazo. En otras entradas, escribió sobre la sensación de ser pellizcado por los roles. Como cuando se puso el disfraz y el anillo de Snape, el personaje me estrecha, me tensa, esa sensación de ser pellizcado, de que las capas se desprenden por la expectativa, lo persiguió. También fue crítico con la tendencia hacia películas que ponen el espectáculo por delante del alma. Rickman no estaba en contra de la técnica, los efectos o la escala, pero despreciaba cuando esos tomaban precedencia a expensas del núcleo emocional. En sus diarios, criticó a los coprotagonistas y directores cuando observó que las escenas perdían sus corazones. Cuando el estilo visual importaba más que el desarrollo del personaje, cuando la incertidumbre humana se reducía a algo seguro, navegable. En entrevistas públicas, a veces repetía sentimientos similares, señalando que el hambre de Hollywood, por la próxima gran cosa, tiende a subestimar los momentos más tranquilos, más difíciles y más desordenados en una historia. Lo que más le irritaba era cómo la emoción humana genuina, la duda, el arrepentimiento, el dolor, la contradicción a veces se cargaban en el contenido como si fuera simplemente algo para cargar, desplazar, monetizar. En una entrevista con Design Observer, Rickman subrayó que actuar es responder. Solo hablas porque deseas responder a algo que has escuchado, lo que le lleva a creer que la autenticidad triunfa sobre la entrega fluida. Pero en entornos profesionales, sintió que numerosas voces, motivaciones y respuestas se editaban o suavizaban en favor de fórmulas. Eso es lo que finalmente reveló, no como un juicio público, sino como un testigo silencioso y persistente en diarios y contemplaciones privadas. Reveló que la industria en la que trabajaba estaba frecuentemente en conflicto con la humanidad, que sentía que la actuación debía revelar. Y esa es la historia de Alan Rickman, el hombre que le dio a Hollywood algunas de sus mejores actuaciones, pero que cuestionó en silencio el mismo sistema que lo construyó. Su verdad no fue ruidosa ni escandalosa. Fue honesta, humana y profundamente reflexiva. Quizás por eso, sus palabras aún perduran mucho después de que se haya ido. Si disfrutaste de esta profunda exploración de su vida y legado, no olvides darle me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para obtener más historias que revelen el lado desconocido de las estrellas que creíamos conocer.